se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, o un país que tiene, nos dice que la democracia puede terminar, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al ingeniero José Pilegui. Él es experto energético. Muchas gracias por estar con nosotros. Varios temas de qué tratar el día de hoy. Uno, el global, el mundial, la oscilación del precio del petróleo por los acontecimientos en el estrecho de Hormuz. Sube el petróleo, baja el petróleo, hay una inestabilidad y bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo, han pagado $6, $7 por galón de gasolina, pero en el Ecuador también ha ocurrido algo similar y en otros países de Latinoamérica. ¿Cómo ve usted esta situación del mercado petrolero mundial? Bueno, la situación de la crisis bélica en el Medio Oriente y particularmente entre Estados Unidos e Irán, y el involucramiento de los países árabes, y por otro lado la situación que no es precisamente por petróleo, que es entre Israel y esas fuerzas que ha generado el propio Irán en el Líbano, en otros países. Hezbollah, por ejemplo, Hezbollah, que es financiado por Irán. Tiene una suerte en donde no es suficiente solamente los tratados de paz. Aquí aparte está cómo tú manejas este conflicto, y justamente dentro del manejo del conflicto está en cómo administras que el 20% de la producción mundial de petróleo que sale de esa zona, sobre todo por el estrecho de Hormuz, puede llegar a los mercados con la debida prontitud que llegaba antes, y que esto no genere inflación como la ha venido generando, ¿no es cierto? Y que con los acontecimientos de esta semana que pasó, se ha comenzado a normalizar la entrega de combustibles. Eso ayuda mucho a que esta inesperada inflación comience a achicarse, pero los misiles no dejan estar todavía apuntando a los enemigos. Eso pone una situación complicada al mundo desde el punto de vista del suministro, desde el punto de vista de los costos y desde el punto de vista de la estabilidad. El mundo no estaba preparado para esto, no se pensó que ese punto estratégico geopolítico iba a generar semejante situación, porque de lo contrario se había manifestado de una u otra manera el mundo frente a la posibilidad de una guerra en ese sector. Bueno, siempre ha sido delicada la situación. Siempre ha sido delicada. En Medio Oriente, lo que nadie esperaba era que desborde como ha estado desbordando, ¿no? Y esto también pone en evidencia que tenemos en el mundo actualmente petroestados y electroestados, ¿no? Cuando hablamos de petroestados, hablamos de aquellos estados que dependen altamente tanto de la producción como del consumo de petróleo y sus derivados, y por otro lado los electroestados, porque estamos hablando de energía, estados que han hecho un debido trabajo para poder satisfacer las demandas internas de energía que tienen, porque el mundo está creciendo abismalmente en su demanda. Si la demanda mundial de energía eléctrica supera el 3.7% anual, y esto sobre todo influenciado por la gran demanda de los servicios en la red. Hablemos de esto de inteligencia artificial, hablemos de esto de data centers, que son unos altísimos consumidores de energía. Y muchos de estas empresas, estos grupos que manejan la data, están tratando de satisfacer per se, es decir, a sí mismos, estas necesidades que el mundo no se imaginaba, ¿no? Estás hablando, en el caso de algunos proveedores de estos servicios, de gigavatios hora, es decir, ya no están hablando ni de kilovatios o megavatios como estamos acostumbrados, ya están hablando de miles de megavatios que necesitan para mantener la operación de sus sistemas. Y este aspecto no es abordado con frecuencia y peor aún tratado con esa profundidad, porque si bien es cierto hay países súper tecnológicos y los que no lo somos también queremos ir en esa línea. Sin embargo, si no nos preparamos en el suministro de energía, entonces no se puede lograr esos objetivos, que es lo que está usted poniendo en estos momentos en la discusión. Eso es parte, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, parte de los problemas sobre los cuales no estamos atendiéndolo porque estamos en otro tipo de crisis, ¿no es cierto? Pero el mundo está viviendo esa crisis, y ¿qué es lo que están tratando de hacerse? Está tratando de hacerse generación distribuida, es decir, que en el sitio donde tú estás consumiendo la energía
la misma se produzca. Entonces muchos de estos grandes consumidores de energía, que son estos grandes data centers, estos grandes manejadores de inteligencia artificial, han comenzado ya a autoabastecerse porque ven que los sistemas no lo pueden hacer. Y fíjese usted que existe una cosa bien interesante en esto. Existe un último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde dice que uno de los graves problemas por los cuales está atravesando el mundo en materia energética es no contar con las suficientes redes de transporte o redes de transporte lo suficientemente confiables. ¿Esto qué significa? Necesidad de más líneas de transmisión y más líneas de subestaciones, porque cuando usted ubica, por ejemplo, uno de estos data centers o uno de estos grandes centros industriales de consumo, usted no tiene a veces la disponibilidad de la subestación cercana que le transforme la energía o la línea de transporte que le lleve toda esa cantidad de energía que se necesita. Y entonces la generación distribuida o descentralizada comienza a ser una solución, pero eso significa que hay un punto de alerta para el mundo y que también lo tiene Ecuador, es, oigan, inviertan en centros de transformación de energía, inviertan en líneas de transmisión para que la energía pueda llegar desde el punto de producción a sus centros de mayor consumo. Vamos a hablar luego del Ecuador, pero seguimos en esta línea de análisis mundial de lo que significa el consumo de energía y cómo las nuevas tecnologías son tan demandantes. Sí. Pero para llegar a lo que ha llegado Estados Unidos, Silicon Valley, por ejemplo, ellos preveyeron mucho antes de entrar a este sistema tecnológico nuevo, pero quizá otros países no lo hicieron de esa manera. Sí, eso es muy cierto, pero a pesar de eso, ellos también tienen problemas, porque el crecimiento exponencial que tiene la demanda de energía por estas facilidades que se necesitan, es decir, todo el mundo tenemos en nuestras manos un celular, y en el celular estamos manejando inteligencia artificial, tenemos los aplicativos, pero atrás del celular es lo que se llama el back office. Este back office es un gran data center que demanda mucha energía, ¿no? Inclusive hay una gran discusión mundial de cómo tiene que ser enfriado estos data centers, porque generan mucho calor, por ejemplo, en sus procesos. Y eso significa también energía al final del día, ¿no? Cómo usted quita ese calor, y para ello tiene que inyectar, por ejemplo, en algunos casos, sistemas sofisticados de enfriamiento, ¿no? Que también demandan energía. Entonces, el mundo está caminando aceleradamente en esto y las respuestas no son tan rápidas como uno quisiera. Estados Unidos y otros países están sufriendo situaciones como lo que es el tema de las famosas tierras raras o materiales raros, ¿no es cierto?, minerales raros, que se necesitan, por ejemplo, que son partes precisamente de la tecnología. Así es, con silicio, el litio para el tema de las baterías y otros elementos más que abundan en la naturaleza en determinados lugares, y por eso también es parte a veces de los conflictos que se han generado. Nuestras tierras raras, por ejemplo, en Ucrania, es parte de la discusión o parte de los temas que están en la mesa de discusión. En la guerra con Rusia. Con Rusia, así es. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente. En San Borondón la arborización es una decisión de ciudad, una política que venimos construyendo desde hace años. Hoy estamos sembrando más de 500 árboles nuevos de especies nativas en la avenida San Borondón. Se integran a una red de corredores verdes que ya forman parte de la vía, espacios que conectan la ciudad, generan sombra y ayudan a regular la temperatura de forma natural, porque cada árbol que sembramos no es solo para hoy, es parte del San Borondón del futuro. Lo soñamos, lo construimos, lo vivimos. Juan José Yunes, alcalde. Sí, ya está aquí, ustedes mismos ven que está aquí en la plataforma, entonces está mi marca ahí ya. Este es mi negocio, gracias a Dios. Mi emprendimiento se trata de hacer, por ejemplo, lencería de mujer. Ya tengo 4 años del emprendimiento desde que empecé desde cero, la verdad. Bueno, Ecuayapa ha sido, por ejemplo, en eso nosotros podemos promocionar todo lo que es nuestros productos. Entonces sí, nos ayuda bastante porque los productos siempre están rodando, están ahí promocionándose y para poder nosotros también salir adelante. Por ejemplo, en mi marca Lencería Camila, ahí tengo todo lo que son prendas interiores, brasieres en algodón, licra. Les invitan que se descarguen de Ecuayapa. Allí están los productos nacionales que nuestros hermanos ecuatorianos estamos produciendo como emprendimiento y salir adelante con nuestros productos y no los productos de afuera. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno
moderno y eficaz. En el combate al narcoterrorismo y a la delincuencia ya no luchamos solos. Hace poco les entregamos 190 patrulleros y hoy sumamos 230 unidades nuevas donadas por el sector privado, 21.3 millones de dólares. Con estos 420 vehículos patrullando sus barrios estamos recuperando la dignidad de nuestras fuerzas y devolviéndoles la esperanza y la tranquilidad a las familias ecuatorianas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Definitivamente en estos momentos, por lo que acontece en el estrecho de Hormuz, la falta de petróleo para países, estos también grandes consumidores, igualmente por la tecnología. Es la termoelectricidad la que les da esa energía para la construcción, por ejemplo, de chips, de todo lo que tiene que ver con la informática actual. Es parte. Es decir, el tema aquí es que no hay que excluir de la discusión distintas fuentes de energía para alimentar las necesidades de demanda que se tienen. Y creo que ahí hay que ser, como se dice, open mind, de mente abierta, ¿no? A veces queremos irnos solamente por el tema de las renovables y ciertamente el camino no es solamente por ahí, ¿no? Lo hemos vivido localmente. Es aspiracional, anhelos de que sean energías limpias, pero la realidad demuestra actualmente al mundo que se consume petróleo. Así es. Y por eso la crisis. Y por otro lado, tú tienes países que ya han estado enfrentados al tema de las renovables y ven que tienen que compensar cierta parte de ese uso. Por ejemplo, el evento que ocurrió el año pasado en España, en donde se generó un gran apagón. Claro, fue un apagón nacional, de los más grandes de la historia. Así es, y fue justamente porque había un déficit en las instalaciones de energías renovables, fundamentalmente las fotovoltaicas, que no tenían respaldo de baterías. Entonces, mira, tú hace poco fui invitado a una conferencia mundial de energías renovables en Rimini, en Italia, y realmente yo le decía a la gente, esto parecía la guerra de las galaxias, porque estaban todos los proveedores mundiales ahí, ¿no? Una feria que para trasladarse de un lado a otro te tomaba cerca de 45 minutos, una hora, y podías ver justamente a dónde está caminando el mundo, ¿no? Y tú dices, a ver, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces, uno de los grandes temas que se trató ahí fue el tema del backup, de cómo tenemos energía de reserva, ¿no es cierto?, frente a estas eventualidades como la que ocurrió en España y frente a la necesidad de que esto no afecte la estabilidad de la red. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué se veía ahí? ¿Qué alternativas? Por ejemplo, en el tema de energías renovables no es excluyente, es decir, China es uno de los grandes desarrolladores, por ejemplo, de plantas fotovoltaicas, y ellos ya se miden por miles de gigavatios horas, ¿no? Si estamos hablando de miles de millones de megavatios, para que nos hagamos una idea, por la demanda alta que tienen. Pero ellos también están conscientes de que tienen que, por ejemplo, tener baterías de respaldo, porque esto genera ciertos fenómenos a la red, que se llama la estabilidad. Es decir, la estabilidad de la red hay que cuidarla, porque a veces estas cargas que se llaman no lineales, es un tema muy técnico, ocasionan distorsiones en la red, y estas distorsiones tienen que ver con la frecuencia, tienen que ver con los rangos de los niveles de voltaje, tienen que ver con la disposición fasorial de los mismos. Nuestros sistemas son todos trifásicos, entonces están todos desplazados 120 grados cada fase. Pero cuando un elemento de esto comienza a meterte lo que se llaman picos de diferentes naturalezas propios de estos tipos de generación, te generan inestabilidad. Y esa inestabilidad es la que te dispara el sistema, lo que pasó en España. Entonces, aquí ya se notó, por ejemplo, que en la regulación, ahora que salió la ley, todos los que instalen, por ejemplo, generación fotovoltaica superior a 10 megavatios, tiene que poner por lo menos el 10% de la capacidad que está instalando en baterías. Y eso es aplicable. De hecho, mucha gente ya lo está aplicando en sus casas, que ya no tiene, por ejemplo, paneles fotovoltaicos aquí, con motivo de la crisis, lo que tienen directamente la batería. Tienen batería y la batería la alimentas directamente cargada, de la red. Por supuesto, por el sol a través de los paneles. O por la red propia. O por la red. Con la que tú te alimentas. Un conector. Claro, y cuando tú tienes una caída de servicio en tu casa, automáticamente las baterías entran a operar en línea. ¿Qué es lo que se usó en los apagones? Personas que compraron un tipo de baterías y que eso le funcionaba por un tiempo, una hora, 2 horas. Imagínate, si lo vemos eso a nivel doméstico, lo que es de grande a nivel industrial, ¿no? Para manejar sistemas. Entonces, yo creo que el mundo y nosotros tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Eso es parte de la gran discusión de cómo manejar lo que es la seguridad energética, ¿no? Porque el tema es, pueden ocurrir estas eventualidades, pueden ocurrir estos apagones, pero estamos con un respaldo que nos permita restablecer el servicio inmediatamente que nos ocurra esto. Ahí es donde tenemos que trabajar muy fuerte y no son excluyentes
las energías térmicas que mucha gente las satanizó en algún momento, ¿no es cierto?, que son básicamente de combustibles fósiles, ¿no? Diésel, gas, petróleo, fuel oil, diésel, gas natural, sobre el cual tenemos que trabajar mucho. El mundo ha desarrollado el gas natural en base justamente a la electricidad, aunque tú no creas así. La gente, sobre todo el gas natural, se presta mucho para hacer procesos industriales grandes, en donde uno de los principales usos es la generación eléctrica. Es más barato generar incluso para la misma explotación del petróleo. Es correcto. Estás hablando de que más o menos, para que nos demos una idea, el costo de un kilovatio hora generado con gas con gas propio, andará en el orden de los 6-7 centavos de dólar el kilovatio. Si tú importas ese gas, el transporte es lo más caro, te va a costar entre 15 y 16 centavos el kilovatio hora. Pero con diésel tú estás gastando en la actualidad entre 25 y 30 centavos por cada kilovatio. Imaginémonos el ahorro que el mundo ya está viviendo, y nosotros también tenemos que comenzar a entrar en esa onda. Cuando se dice que nos vende caro Colombia es porque nos vende termoelectricidad, esta que se genera con petróleo, con diésel, en definitiva combustibles. Pero también es muy importante decir que el Ecuador puede explotar más gas y tener una energía eléctrica más barata, porque usted afirma que con 6-7 centavos de dólar es posible. Podríamos tener de hecho, nuestros vecinos están produciendo en esos costos. Perú, por ejemplo, con el gas de Camisea, Colombia con el gas natural propio, y ahí tienes la diferencia. Con el gas natural propio producen entre 6 y 7 centavos el kilovatio. Cuando ellos importan el gas, más o menos les cuesta entre 15 y 16 centavos el kilovatio hora. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente para la parte final. Es necesario hablar del Ecuador, qué es lo que va a suceder en nuestro país con respecto a la generación de energía. En San Borondón, la arborización es una decisión de ciudad, una política que venimos construyendo desde hace años. Hoy estamos sembrando más de 500 árboles nuevos de especies nativas en la avenida San Borondón. Se integran a una red de corredores verdes que ya forman parte de la vía, espacios que conectan la ciudad, generan sombra y ayudan a regular la temperatura de forma natural, porque cada árbol que sembramos no es solo para hoy, es parte del San Borondón del futuro. Lo soñamos, lo construimos, lo vivimos. Juan José Yunes, alcalde. En el combate al narcoterrorismo y a la delincuencia ya no luchamos solos. Hace poco les entregamos 190 patrulleros y hoy sumamos 230 unidades nuevas donadas por el sector privado, 21.3 millones de dólares. Con estos 420 vehículos patrullando sus barrios, estamos recuperando la dignidad de nuestras fuerzas y devolviéndoles la esperanza y la tranquilidad a las familias ecuatorianas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El Ecuador en estos momentos tiene la generación de hidroelectricidad, termoeléctricas también. Si tuviéramos un parque que esté expedito permanentemente, quizá no tendríamos dificultades. Asegura el presidente de la República, el gobierno, de que no vamos a sufrir los cortes, pero el aporte de las energías limpias en el Ecuador sigue siendo muy bajo, también en Latinoamérica, pero en el nuestro especialmente, porque si comparamos con Colombia, ellos alrededor del 16-17% de lo que requieren es de energías limpias, pero el Ecuador es muy pequeño. ¿Por qué? A ver, no nos olvidemos que también energía hidráulica es renovable, por si acaso. Pero a veces solamente queremos ver como renovables las energías fotovoltaicas o las eólicas, ¿no es cierto? Pero también es renovable. El tema con el hídrico, como también ocurre con el solar, es que a veces está sujeto a la situación climática. Un solar, si usted le pone nubes, no le va a generar lo que usted está esperando como dato de placa. Y como los hidráulicos, ya todos conocemos que nosotros dependemos mucho de la situación climática en el Ecuador, en donde mucha de nuestra generación está concentrada en el suroriente ecuatoriano, y normalmente ahí se presentan los estiajes de manera rutinaria cada año, y eso merma la cantidad de agua que se necesita para la generación. Influye las condiciones naturales. Influyen las condiciones naturales definitivamente, pero a ello también influye la falta de previsión. Este es un mal que venimos arrastrando por varios años, no solamente es problema de este gobierno. Y a este gobierno le ha tocado adicionalmente, dicho sea de paso, enfrentar dos situaciones. Una situación climática muy fuerte, que fue la del 2024, que no solo afectó a Ecuador, pero afectó también a países de la región. Y eso nos ocasionó unos terribles apagones, ¿no es cierto? Pero se suma a ello de que también la demanda en el Ecuador ha subido.
Y este año, en el mes de abril, en este mes que estamos pasando, hemos batido récord de consumo nacional. Estamos sobre los 5.233 megavatios de pico de demanda y no tenemos todo el suficiente respaldo para eso. Entonces ahí comienzan a ver los problemas, y esto también es ocasionado por el efecto horno que se llama, es decir, el calor intenso que tenemos en la costa, y por otro lado el efecto del estiaje en la parte de las centrales del suroriente, sobre todo Mazar, Paute y Sopladora, ¿no? Así que yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, Fernando, y creo que sobre eso hay que atacar con medidas que son urgentes y que no esperan. Cuando usted habla de la distribución en el lugar, esto significa que los grandes consumidores tienen que tener sus generadores. Estamos hablando de industrias diferentes, por supuesto el tema del camarón y otros ámbitos también. ¿Cómo tiene que funcionar esto? Una de las medidas que se está tomando en la actualidad es de que los equipos de generación que tienen industrias grandes y también comercios grandes entren en operación. Y hay industrias que están operando hasta 14 horas actualmente con sus unidades. Eso alivia el sistema. O sea, no consumen el sistema interconectado eléctrico del país. Claro. Generan ellos su propia electricidad. O parcialmente, porque a veces no tienes toda la capacidad instalada. Y eso más o menos está significando unos 140, 150 megas, si los comienza. Ahí el gobierno tiene que dar incentivo a esta gente. ¿Para qué? Para que por el alto costo del combustible. Así es, para que puedan continuar haciéndolo, y eso le significa que no tiene que contratar 150 megavatios adicionales afuera, por ejemplo, ¿no? Otro de los temas sobre los cuales hay que trabajar es el mantenimiento urgente que hay que darle al parque térmico que le pertenece al Estado, a CELEC. Ahí más del 50% o cerca del 50% no está disponible. Hay que trabajar en eso urgente para poner una disponibilidad de más o menos 1000 megavatios, que se habla en términos globales, es el déficit que tiene el país. Pero esto significa comprar más termoeléctricas, o las que hay tienen que tener... Las que hay, démosle mantenimiento. El mantenimiento. Sin quitar de que probablemente necesitemos contratar 200 o 300 megavatios adicionales. Y en ese punto, por ejemplo, yo creo que, y creo que alguna vez hace años hablamos contigo de esto, Fernando, hay que motivar una campaña nacional, por ejemplo, de ahorro de energía, y dar estímulos a la gente que demuestra que ha bajado su consumo, porque eso significa que no tienes que contratar más energía. Y eso puede darnos un 5%, por ejemplo, en la demanda. Un 5% en la demanda, estás hablando de 200 a 250 megavatios, que es más o menos el proceso que está llevando adelante de contratación el gobierno. Entonces, por ahí pueden haber ahorros. Esto significa que haya conciencia en el ciudadano de que tenemos una situación especial por razones incluso naturales, y esto es no utilizar, digamos, energía eléctrica cuando no se requiere de manera absolutamente necesaria. Más allá de la buena o mala gestión que se esté haciendo por parte de quienes están al frente del tema energético, creo que también es un tema que nos afecta a todos los ciudadanos. Y aquí todos tenemos que mojarnos el poncho de alguna manera para que esto salga adelante. Porque el tema que tú no tengas una hora de energía en un hospital cuando estás operando a alguien es trágico, terrible. Es entre la vida y la muerte. Pero no tener aire acondicionado 2 horas. También. Entonces, y hablemos... Me refiero en las residencias. Y los productos que tienes tú en tu casa que se te dañan si la refrigeradora está fuera de servicio. Es decir, entonces hay que buscar mecanismos de compensación. Y uno de los temas es ahorrar. Y ahorrar significa, por ejemplo, que los termostatos, en las oficinas públicas, en lugar de estar en 18 grados, 17 grados, oiga, pónganlos a 20, a 21, a 22. El ambiente consume menos energía. Los sistemas de iluminación, ¿no es cierto? Pero yo creo que tiene que ser una iniciativa que el gobierno tiene que llevar adelante con sus diferentes unidades, ya sea del sector de petróleo, ya sea del sector de electricidad. ¿Para qué? Para que la gente disminuya su consumo y se premie. El consumidor público, es decir, las instituciones públicas, tiene que ser un ejemplo a seguir, es decir, que no desperdicien energía. Y por otro lado, comenzar, por ejemplo, a aplicar técnicas que están normalizadas ya, por ejemplo, en la aplicación de la norma ISO 50001, ya, que va a la eficiencia energética. Y hay casos exitosos en el Ecuador de empresas de alimentos, de empresas de bebidas, que por ejemplo cuando subió el diésel, ellos dijeron, oye, rearmemos nuestra estrategia energética porque el diésel subió de costo para que no tengamos tal impacto. Y les fue muy bien. ¿Por qué? Porque comenzaron a ahorrar energía en valores que llegan del 10 hasta el 20% a la interna. Eso significa economía para la empresa y también significa una economía en la demanda del país. Y solidaridad, en definitiva, en el país. Sí.
¿Cuál es la capacidad que se haya instalado a nivel privado? ¿Se tiene más o menos porcentajes? A ver, se habla ¿Está de en ascenso, en crecimiento aquello? Se habla, a ver, por ejemplo, la ley que salió hace poco fortalece el tema de los distritos de generación. Yo le llamaba clúster de generación en una conferencia que dimos hace unos meses atrás. Es decir, eso que es descentralizar la generación y que tú la puedas tener en un centro de consumo integrado. Por ejemplo, tú tienes, no sé, en la vía Durán Tambo, por poner un ejemplo, tienes 20 industrias que te consumen entre todos unos 20 megavatios. Es más eficiente, ¿cierto?, como autogeneración, que ellos instalen una planta de 20 megavatios y que internamente ellos distribuyan esta energía. ¿Ya? Es mucho más eficiente. Le quitas el peso a la oferta nacional, ¿no es cierto?, y atiendes directamente la necesidad de ese núcleo de empresas y vuelves no solamente más eficiente, ellos también pueden administrar sus costos, pero ese no es el negocio de ellos. El negocio de ellos es producir plásticos, sacos, lo que tú quieras, pero no energía eléctrica, y pueden conformar una unidad, porque lo permite actualmente la ley, que con algunos beneficios, por ejemplo arancelarios, pueden instalar generación in situ y estar más cerca de los centros de consumo. Eso es una bondad que tiene la última ley que se llama los distritos de generación y sobre lo cual hay que trabajar y creo que ayudará mucho. Les puse como ejemplo lo que está pasando en el mundo con el tema de los data centers o con los centros que manejan inteligencia artificial. Ellos están autogenerándose buena parte de la energía que necesitan. Ingeniero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre a las órdenes, Fernando. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Vito TVO en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y por las redes sociales. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado o un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el